Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para sumergirnos en un universo de romance, drama y sobre todo, mucho estilo turco. Porque hoy vamos a hablar de esas series juveniles que vienen desde Turquía y que están conquistando corazones a lo largo y ancho del planeta. Sí, esas series que te hacen suspirar, reír, llorar y querer aprender turco de inmediato. Si eres como yo y te encanta descubrir nuevas historias, nuevos rostros y nuevas culturas a través de la pantalla, este es tu vídeo. Vamos a explorar juntos algunas de las producciones más recientes que están dando de qué hablar en el mundo de las series juveniles turcas. Y si aún no te has enganchado a ninguna, prepárate. Porque después de este vídeo, no podrás resistirte. Pero antes de empezar, un pequeño favor. Si te gusta el contenido que hago, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Tu apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir trayéndote lo mejor del mundo de las series. Ahora sí, vamos a ello. Bien, para empezar, quiero hablarles de una serie que ha causado furor en las redes sociales y que combina a la perfección el drama familiar con el romance adolescente. Se llama Kardeşlerim, que en español podríamos traducir como Mis hermanos. Esta serie cuenta la historia de 4 hermanos que, tras una serie de trágicos eventos, quedan huérfanos y deben aprender a sobrevivir juntos, apoyándose el uno al otro y luchando contra las adversidades. Lo que hace especial a Kardeşlerim es su capacidad para abordar temas complejos como la pérdida, la injusticia social y la resiliencia, pero siempre desde una perspectiva juvenil y optimista. Los personajes son entrañables, las actuaciones son increíbles y la trama te atrapa desde el primer momento. Además, el romance juega un papel importante en la serie, con varias parejas que te harán suspirar y sufrir al mismo tiempo. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y reflexionar, Kardeşlerim es una excelente opción. Pero profundicemos un poco más en Kardeşlerim. La serie no solo se centra en la tragedia de la orfandad, sino que explora las complejidades de crecer en un mundo que no siempre es justo. Los hermanos Eren, Kadir, Ömer, Asiye y Emel, cada uno con su propia personalidad y sueños, se ven obligados a madurar rápidamente y a enfrentarse a desafíos que ningún niño debería experimentar. Kadir, el mayor, asume el rol de padre y protector, sacrificando sus propios deseos por el bienestar de sus hermanos menores. Ömer, el rebelde con un corazón de oro, lucha contra la injusticia y busca su lugar en el mundo. Asiye, la talentosa y sensible, encuentra consuelo en la música y en su amor por Doruk. Y la pequeña Emel, con su inocencia y ternura, ilumina los momentos más oscuros. La serie también explora la dinámica familiar y la importancia de la unión en tiempos de crisis. Los hermanos Eren se convierten en el mayor apoyo el uno para el otro, creando un vínculo indestructible que les permite superar cualquier obstáculo. A medida que avanzan en la vida, conocen a nuevos amigos, se enamoran, sufren desilusiones y aprenden valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la pérdida. El elenco encabezado por Ali Tozgursar, Subur Kuyaz Koskun, Onur Seyit Yaran y Yiğit Kokak, ofrece interpretaciones conmovedoras y auténticas que te harán sentir empatía por cada uno de los personajes. Kardeşlerim es una serie que te tocará el corazón y te recordará la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. Ahora, si lo tuyo son las historias de amor épicas y los triángulos amorosos complicados, entonces tienes que ver Aşk Mantık İntikam, o Amor, Lógica, Venganza como se le conoce en algunos países de habla hispana. Esta serie es una adaptación de un drama coreano, pero con el toque turco que tanto nos gusta. La historia gira en torno a Esra y Ozan, una pareja que se casa muy joven pero que termina divorciándose debido a las dificultades económicas y las diferencias de personalidad. Años después, Esra se encuentra con que Ozan se ha convertido en un exitoso empresario y decide buscar trabajo en su empresa para vengarse de él por el dolor que le causó. Sin embargo, como era de esperarse, las cosas no salen como ella planea y el amor vuelve a surgir entre ellos. Pero, ojo. Porque no todo será fácil, ya que una tercera persona entrará en escena para complicar aún más las cosas. Aşk Mantık İntikam es una serie divertida, romántica y llena de giros inesperados. Si te gustan las comedias románticas con un toque de drama, esta serie te encantará. Aşk Mantık İntikam es mucho más que una simple comedia romántica. Explora las complejidades de las relaciones, los errores del pasado y las segundas oportunidades. Esra, interpretada magistralmente por Burcu Özberk,
es una mujer fuerte e independiente que ha aprendido de sus errores y está decidida a tomar el control de su vida. Ozan, interpretado por Ilan Sen, es un hombre exitoso pero atormentado por el pasado, que intenta redimirse y recuperar el amor de Ezra. La química entre los protagonistas es innegable y sus interacciones están llenas de tensión, humor y romanticismo. La serie también cuenta con un elenco secundario carismático que añade aún más sabor a la historia. Hay personajes entrañables, villanos astutos y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. A medida que la trama avanza, Ezra y Ozan se ven obligados a enfrentarse a sus propios demonios y a decidir si están dispuestos a dejar atrás el pasado para construir un futuro juntos. Ask Mantik Intikam es una serie que te hará reír, suspirar y reflexionar sobre el amor, el perdón y la importancia de luchar por lo que quieres. Además, la banda sonora es pegadiza y te transportará a las calles de Estambul, haciéndote sentir parte de la historia. Otra serie que está causando sensación es Tozluyaka, que podríamos traducir como Distrito Polvoriento. Esta serie nos transporta a un barrio humilde de Estambul y nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que sueñan con un futuro mejor. La serie aborda temas como la desigualdad social, la amistad, el amor y la lucha por los sueños. Lo que hace especial a Tozluyaka es su autenticidad y su capacidad para retratar la vida cotidiana de los jóvenes turcos. Los personajes son cercanos y realistas, y las situaciones que enfrentan son muy identificables. Además, la serie tiene una banda sonora increíble que te hará querer bailar y cantar a todo pulmón. Tozluyaka es una serie inspiradora y conmovedora que te recordará la importancia de la amistad y la perseverancia. Si buscas una serie que te haga sentir bien y te motive a perseguir tus sueños, esta es la serie perfecta para ti. Tozluyaka se distingue por su representación honesta de la vida en un barrio desfavorecido de Estambul. No romantiza la pobreza, sino que muestra la realidad cruda y las dificultades que enfrentan los jóvenes para salir adelante. Sin embargo, la serie también destaca la resiliencia, la creatividad y el espíritu de lucha de estos jóvenes, que no se rinden ante la adversidad y sueñan con un futuro mejor. La amistad juega un papel fundamental en la serie, ya que los protagonistas se apoyan mutuamente y se convierten en una familia elegida. La serie también aborda temas como la educación, el trabajo y el amor, mostrando las diferentes opciones y desafíos que enfrentan los jóvenes al crecer. Tozluyaka es una serie que te hará reflexionar sobre la desigualdad social y la importancia de la empatía y la solidaridad. Además, te inspirará a perseguir tus propios sueños y a no rendirte ante los obstáculos. El elenco, compuesto por jóvenes talentos, ofrece interpretaciones auténticas y conmovedoras que te harán sentir parte de la comunidad de Tozluyaka. La música con ritmos turcos y melodías pegadizas te transportará a las calles del barrio y te hará vibrar con la energía de sus habitantes. Y hablando de sueños, no puedo dejar de mencionar Dui Beni, que significa escúchame. Esta serie es un drama juvenil que aborda temas como el acoso escolar, la discriminación y la búsqueda de la identidad. La historia se centra en Ekim, una joven que presencia un accidente que deja a su mejor amiga en coma. A partir de ese momento, Ekim y sus amigos deciden investigar lo que realmente sucedió y exponer a los responsables. Lo que hace especial a Dui Beni es su valentía para abordar temas difíciles y su capacidad para generar conciencia sobre el acoso escolar y la discriminación. La serie es intensa, emocionante y te mantendrá al borde de tu asiento en cada episodio. Además, las actuaciones son excelentes y los personajes son complejos y bien desarrollados. Si buscas una serie que te haga reflexionar y te inspire a luchar contra la injusticia, Dui Beni es una excelente opción. Dui Beni es una serie que no se anda con rodeos a la hora de abordar temas delicados como el bullying, la violencia y la discriminación. La serie muestra las consecuencias devastadoras del acoso escolar en la vida de las víctimas y sus familias, y pone de relieve la importancia de alzar la voz y denunciar estas situaciones. Ekim, interpretada por Rabia Soyturk, es una joven valiente y decidida que se niega a ser silenciada y que lucha por encontrar la verdad y hacer justicia. La serie también explora las complejidades de la adolescencia, la búsqueda de la identidad y la presión social. Los personajes son complejos y tienen sus propias motivaciones y secretos, lo que los hace aún más interesantes y realistas. Dui Beni es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía, la tolerancia y el respeto por los demás. Además, te inspirará a ser valiente y a luchar por lo que crees, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La serie cuenta con una dirección impecable y una banda sonora que acompaña a la perfección la intensidad de la trama.
Por supuesto, no puedo olvidar mencionar Gibi, aunque técnicamente no es una serie juvenil en el sentido tradicional, sí que conecta mucho con el público joven por su humor fresco, irreverente y su retrato honesto de la vida en la veintena y treintena. Esta serie es una comedia que sigue las vidas de tres amigos que intentan navegar por la adultez con todas sus complicaciones, fracasos y momentos absurdos. Gibi es una serie muy diferente a las demás que he mencionado, ya que su humor es mucho más ácido y satírico. Sin embargo, es precisamente esa diferencia lo que la hace tan especial y atractiva. La serie es divertida, inteligente y te hará reír a carcajadas. Si buscas una serie que te haga desconectar de la realidad y te recuerde que no estás solo en esto de la adultez, Gibi es una excelente opción. Además, es mucho más corta que las telenovelas tradicionales turcas, por lo que es perfecta si no tienes mucho tiempo para dedicarle. Gibi es una joya de la comedia turca que ha conquistado al público con su humor inteligente, absurdo y sin complejos. La serie sigue las vidas de Ilmaz, İlkan y Ersoy, tres amigos que comparten un apartamento en Estambul y que se enfrentan a los desafíos de la adultez con una actitud despreocupada y un sentido del humor muy particular. La serie aborda temas como el trabajo, el amor, la amistad, la familia y la sociedad desde una perspectiva satírica y sin filtros. Gibi es una serie que te hará reír a carcajadas con sus situaciones absurdas, sus diálogos ingeniosos y sus personajes entrañables. La serie no se toma a sí misma demasiado en serio y se burla de las convenciones sociales y los clichés de la vida adulta. Gibi es una serie que te hará sentir identificado y te recordará que no estás solo en esto de intentar navegar por la vida. Además, la serie cuenta con un ritmo ágil y una duración corta, lo que la hace perfecta para ver en cualquier momento. Y finalmente, aunque hay muchas otras series que podría mencionar, quiero destacar Yali Kapkini, o Golden Boy como se le conoce en algunos países. Esta serie es un drama familiar con toques de comedia romántica que ha conquistado al público por su trama adictiva y sus personajes carismáticos. La historia gira en torno a Ferit, un joven mimado y mujeriego que es obligado a casarse con Seyran, una joven inteligente y ambiciosa que sueña con un futuro mejor. Lo que hace especial a Yali Kapkini es su capacidad para combinar el drama familiar con el romance juvenil de una manera muy entretenida. La serie está llena de conflictos, secretos y giros inesperados que te mantendrán enganchado desde el primer momento. Además, la química entre los protagonistas es innegable y te hará suspirar con cada escena. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y enamorarte, Yali Kapkini es una excelente opción. Yali Kapkini es una serie que te transportará a la opulencia y el drama de una familia rica de Estambul. La serie sigue la historia de Ferit, un joven consentido y mujeriego que se ve obligado a casarse con Seyran, una joven inteligente y ambiciosa que proviene de una familia más humilde. El matrimonio forzado desata una serie de conflictos y secretos que pondrán a prueba los lazos familiares y los sentimientos de los protagonistas. Yali Kapkini es una serie que combina el drama familiar con el romance juvenil de una manera muy adictiva. La serie está llena de giros inesperados, traiciones, alianzas y momentos de tensión que te mantendrán enganchado desde el primer episodio. Además, la química entre los protagonistas es innegable y te hará suspirar con cada escena romántica. Yali Kapkini es una serie que te hará reír, llorar y enamorarte, y que te dejará con ganas de más. La serie cuenta con una producción impecable y un elenco talentoso que ofrece interpretaciones convincentes y emocionantes. Y bien, mis queridos seriéfilos, hasta aquí llegamos con nuestras recomendaciones de series juveniles turcas que te robarán el corazón. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del romance, el drama y la cultura turca. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series increíbles que se están produciendo en Turquía en este momento. Así que no duden en explorar y descubrir nuevas historias. Para resumir un poco, hemos hablado de Kardeşlerim, con su drama familiar y resiliencia, Aşkmantik İntikam, con su comedia romántica y triángulos amorosos, Tozluyaka con su autenticidad y mensaje inspirador, Du y Beni, con su valentía para abordar temas difíciles, Gibi con su humor irreverente y Yali Kapkini, con su drama familiar y romance juvenil. Hay para todos los gustos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que les hagan vibrar. Su apoyo es fundamental para mí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie juvenil turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo.
Quiero saber sus opiniones y recomendaciones. Y si tienen alguna otra serie que crean que debería ver, no duden en recomendármela. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos.